circuitos tiene esos aspectos, que no solamente nos va a interesar el saber cuáles son las relaciones estáticas entre las variables eléctricas, corriente, voltaje, potencia, sino que también podemos interesarnos en cómo cambian con el tiempo y cuál es la reacción que tiene ante cambios de frecuencia, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que nuestra materia se va a dividir en tres partes. La primera está orientada a determinar cómo se relacionan esos parámetros eléctricos en circuitos resistivos, vale decir, formados por resistencias y fuentes de energía, pero que no cambian con el tiempo, es decir, que se mantienen estáticas. A eso se denomina corriente directa, CD, ¿no? Entonces, la primera parte de nuestro estudio se va a restringir solamente a eso, circuitos resistivos en corriente directa. La segunda parte, ya introducimos la variable tiempo, entonces vamos a ver cómo reacciona el circuito al pasar el tiempo. Y en la tercera parte introducimos una otra variable que es la frecuencia, es decir, la rapidez con que está cambiando el voltaje o la corriente y cómo reacciona ante ello el circuito. Bien, entonces son tres formas de interpretar la solución en un circuito. Y esto va a dar lugar a que tengamos, ya que está dividida la materia en tres partes, vamos a tener también tres exámenes. Es decir, la evaluación la vamos a hacer considerando esos tres aspectos. Un primer examen de solamente circuitos resistivos en corriente directa. El segundo examen del análisis en el dominio del tiempo, ¿no? Es decir, cómo se van cambiando los voltajes y las corrientes en el tiempo. Y un tercer examen que va a ocuparse únicamente del régimen sinusoidal permanente, es decir, cuando las energías que actúan en el circuito son del tipo sinusoidal, ¿sí? Pero de él nos interesa solamente la respuesta permanente, ya que la respuesta transitoria es de corta duración y se la va a estudiar en la segunda parte, ¿no? Entonces son tres exámenes que vamos a tener, no hay examen final. Entonces, cada uno de estos exámenes es un tercio de la nota. Que, bueno, obviamente no solamente se va a evaluar un examen por cada una de las tres partes, sino que habrán prácticos, habrán trabajos que se harán dentro del aula y fuera del aula. Algunos trabajos van a ser individuales, otros en grupo. Bien. Disculpe, ingeniero, ¿estos exámenes van a venir con su respectivo repechaje o no? Bueno, lo que he estado haciendo habitualmente es tomar los tres exámenes y al final hacer un examen de repechaje para aquellos que no han alcanzado la nota de aprobación, ¿no? Que más o menos andan por los 40, entre 40 y 50,
Entonces dan un examen de repechaje para elevar su nota. ¿Ya? No tomo un examen de repechaje individual para cada examen, sino uno solo para todo. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Ok. Entonces, la evaluación se la hace en parte en el examen en sí, examen escrito, los prácticos, las tareas que se hacen en aula y a domicilio, en grupo o individuales. ¿Sí? Ahora, ¿qué necesitan saber para poder entender, seguir la materia? Lo que seguramente se acordarán, álgebra elemental de colegio, ¿no? Resolver ecuaciones con 1, 2, 3 o más incógnitas, ¿no? Ecuaciones lineales únicamente con 1, 2, 3 o más incógnitas. Un poco de que ayuda mucho a entender algunos aspectos es el tratamiento gráfico, es decir, graficar funciones. ¿Sí? Para entender cómo transcurren las variables eléctricas en el tiempo. Se habla un poco de funciones trigonométricas, ¿sí? En el tema de la tercera parte, ¿no? Es decir, el régimen sinusoidal permanente. Entonces ahí entran funciones seno, coseno, tangente, que nos ayudan a entender el comportamiento de las variables eléctricas. Un poco de cálculo diferencial e integral para el tratamiento de las señales principalmente. Y también de algunos componentes cuya relación no es lineal, sino más bien íntegro-diferencial. Algo que seguramente lo han visto en física, en colegio, desde, no sé en qué curso llevan física ya. Me imagino que, no sé, segundo, tercero de secundaria, ven física, ¿cierto? Y lo primero que ven es el tratamiento de las unidades, cómo se convierten unidades, cómo se escriben las unidades cuando son muy grandes o muy pequeñas, ¿cierto? La notación científica, la notación de ingeniería, que a diferencia de la científica, está, digamos, limitada a exponentes que son positivos o negativos, pero múltiplos enteros de 3, ¿cierto? Entonces, solamente exponentes 3, 6, 9, 12, etcétera, ¿no? Y a cada uno se le asigna un prefijo para la unidad. Por ejemplo, 10 a la 3, que es 1000, se denomina kilo. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de masa, la unidad de masa es el gramo. 1000 gramos hacen un kilogramo, ¿cierto? En términos de longitudes, 1000 metros hacen un kilómetro. Entonces aquí también vamos a tratar de esa manera, ¿no? 1000 voltios hará un kilovoltio, ¿cierto? 10 a la menos 3 amperes, o sea, una milésima de amper, se denomina miliamper. Una millonésima de amper se denomina microamper, ¿no? Ese tratamiento de las unidades y la inclusión de la notación científica y de ingeniería para hablar de unidades pequeñas y grandes. Y también algo que ya lo han obtenido en física, en el colegio,
que son los conceptos de carga, ¿cierto? Intensidad de corriente, potencial eléctrico y potencia eléctrica, ¿no? Que eso es lo que vamos a tratar en el curso. Bien, entonces todo esto deberían tener como conocimiento previo. La parte, digamos, de conceptos, todo lo que está aquí lo vamos a ver nuevamente, pero basado en el conocimiento que ya han adquirido de esto. En cuanto a la bibliografía, trataremos de basarnos en el libro de Haidt-Kemmerle, Análisis de circuitos en ingeniería, la 8ª edición. Pueden obtener una copia en PDF en esa dirección que está marcada ahí. ¿Ya? Cualquier libro que hable de análisis de circuitos sirve. Todos hablan lo mismo, es un tema ya muy difundido, entonces hay mucha bibliografía, ¿no? Pueden encontrar tutoriales, cursos, etcétera, etcétera, en internet. ¿No? Algunos libros que podría citar son Boylestad, Robbins, Miller, hay otro de Johnson, que todos hablan, como les digo, lo mismo. Pero nos vamos a centrar, digamos, en varios temas del libro de Haidt-Kemmerle, ¿no? No es todo el libro, porque no nos interesa, digamos, para el objetivo de la materia, en la proyección que tiene al siguiente semestre, ver todo el análisis de circuitos, ¿no? Simplemente haremos un análisis muy básico, necesario para que puedan continuar su carrera, ¿cierto? Ahora, ¿cómo vamos a hacer nuestras clases? En la mayoría de los temas voy a colocar una literatura, o voy a hacer referencia al libro de Haidt-Kemmerle. Entonces tendrán, dependiendo del día de la semana, ¿no? Trataremos de que sea el lunes esto. Entonces harán una lectura previa, eso lo hacen en todo el tiempo que dispongan, del tema que se va a tratar. Entonces, en la plataforma Moodle se hará un control de lectura, un poquito para obligarlos a leer, ¿sí? Entonces, el control de lectura se hace a través de algunas preguntas elementales del tema. ¿Ya? Entonces, a partir no de esta semana, sino de la próxima semana, el lunes, y casi todos los lunes, vamos a tener esa dinámica, ¿no? Pues tendrán un tema por leer, lo pueden hacer durante el fin de semana, ¿cierto? Y el día lunes entran a la plataforma Moodle y responden ese cuestionario cortito. Eso a manera de control de lectura. Luego tendremos mediante la plataforma o mediante mecanismos de Zoom una explicación acerca del tema, ¿sí? El tratamiento que le vamos a dar, ¿no? Es decir, cómo vamos a aplicar ese conocimiento que han obtenido por la lectura. Veremos algunos ejemplos, haremos algunos ejercicios, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer mediante Zoom. Entonces,
La diferencia entre todos los días respecto a la del lunes es que primero entran a la plataforma Moodle, responden su cuestionario y luego ese cuestionario no va a durar más de 10, 15 minutos. Abandonan la plataforma y entran a Zoom para tener una aclaración, digamos, de lo que han leído y la aplicación de ello en ejercicios, en solución de problemas. Bien, entonces haremos ejercicios prácticos, algunos, como les decía, en la clase y otros a domicilio, en grupo o individuales. Estos ejercicios prácticos los hacen en papel, con lápiz, ¿cierto? Y lo convierten en PDF para subirlo a la plataforma. Bien, un otro mecanismo de apoyo al aprendizaje es, digamos, en clases presenciales, el uso de un laboratorio en el que se implementan los circuitos, ¿sí? Se arman los circuitos con componentes reales, se les provee la energía real de fuentes de energía, ¿cierto? Baterías u otros elementos que proporcionan energía, y con instrumentos de medidas reales se miden las variables, ¿sí? Eso es lo que se haría, digamos, en un ambiente presencial. Mientras en nuestro caso no vamos a poder hacerlo, uno por el tema de las restricciones por la pandemia, y el otro porque el laboratorio todavía es incipiente en este aspecto, ¿no? Entonces nos vamos a apoyar en una herramienta de simulación en computadora. Vamos a utilizar un simulador que es empleado en la industria de producción de circuitos eléctricos y electrónicos en casi todo el mundo, ¿no? En toda la industria de producción electrónica, por las características que tiene, que las vamos a discutir un poco. Bien, entonces este tema de simulación lo haremos a través de la plataforma o la herramienta Zoom. Entonces podrán seguir la simulación, ¿no? Podríamos hacer videos cortitos de esa simulación para que los puedan ver y replicar en sus casas. Para ello, obviamente, necesitan tener una computadora, ¿no? Bien, el simulador que vamos a utilizar es OrCAD PSpice. Hay una versión gratuita disponible para estudiantes, ¿no? Es una versión bastante completa de la herramienta, entonces muy útil para entender, y inclusive sirve para estudiar, ¿no? Porque si planteo un problema, solucionarlo mediante los métodos que vamos a ver, lápiz y papel, calculadora en mano, nos va a llevar a una respuesta, ¿sí? Entonces, con el simulador podemos implementar ese circuito y verificar si el cálculo que hemos hecho manual es correcto, ¿cierto? Porque vamos a comparar el resultado del simulador con el obtenido mediante la metodología con lápiz y papel, ¿cierto? Entonces, esto nos ayudará a verificar las soluciones obtenidas
de el análisis manual. Y naturalmente que tiene sus implicaciones también en el aprendizaje, ¿sí? Porque podríamos muy fácilmente en un simulador hacer cambios en el circuito, no hay peligro de que se quemen los componentes, lo que no ocurre fácilmente en un ambiente real, ¿cierto? En un ambiente real podría, por algún descuido, dañarse los componentes o inclusive dañarse el mismo estudiante, ¿no? El que está usando el laboratorio. Bien, entonces el ambiente simulado es seguro en ese aspecto, ¿sí? Y su respuesta es muy cercana a la real. Bien, entonces, para la próxima clase, que va a ser el día miércoles, ya tenemos un control de lectura. Entonces, lo que deben hacer es leer la unidad 2 del texto base de Haidt-Kemmerly y responderán el cuestionario que va a estar en la plataforma Moodle desde las 7 hasta las 7:15. Ya, entonces, pasado el periodo de control de lectura, aproximadamente 7:20, iniciaremos nuestra clase por Zoom. ¿No? El mismo enlace que les he pasado hoy para la próxima clase. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún puntaje tiene ese cuestionario? El control de lectura no tiene puntaje, simplemente me sirve para ver si están siguiendo el tema, ¿no? Ya tengan en cuenta que este semestre va a ser un semestre cortito. Un semestre normal tiene 16 semanas. Porque se atrasó un poco el inicio debido a la cuestión de elecciones y todo aquello, se va a ver restringido, ¿no? El semestre tiene como fecha de finalización el 31 de diciembre, pero todos sabemos que diciembre lleva muchos problemas, ¿sí? La gente más está pensando en Navidad que en otra cosa, entonces ahí hay ya una gran restricción, ¿no? De todas maneras, físicamente tenemos apenas 15 semanas que pueden reducirse fácilmente a 14. Entonces, es un semestre corto y van a tener ustedes que apoyar con esto de lectura previa, ¿no? Y una forma de controlar que lo están haciendo, ¿no? Para que no se desbalance el conocimiento, que algunos cumplen y adquieren rápidamente el conocimiento y otros están en la luna porque no leyeron. Entonces, voy a usar este tipo de control, ¿no? Pero no es puntuable, no tiene puntaje. Sin embargo, al momento de obtener la nota final, aquel que no ha estado cumpliendo con los controles de lectura, obviamente va a tener un tratamiento diferente de aquel que sí lo ha hecho, ¿no? Bien, entonces un poco control de lectura y también control de asistencia y participación. ¿Alguna otra pregunta? No hay. Bueno, entonces nos estaríamos viendo el día miércoles.
Hasta el miércoles. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.